Muy buenas noches a todos los hermanos. Que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de Romanos. Ya estamos en la parte final del capítulo 8. Hoy vamos a estar desarrollando desde el versículo 28 hasta el 39. Y el título en nuestra Biblia dice, Más que vencedores. Hablamos ya varias cosas importantes en el capítulo 8, en los primeros versículos, en donde veíamos cómo realmente el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo terminaba el capítulo 8, digo bien el capítulo 7, donde se sentía miserable porque veía que sus fuerzas, por querer hacer bien las cosas con sus propios esfuerzos, resultaban inútiles, porque él terminaba haciendo lo que no quería y lo que quería hacer terminaba no haciéndolo. Entonces, él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces, después finaliza ese capítulo diciendo, gracias doy a nuestro Señor Jesucristo. Y justamente comienza el capítulo 8 hablando de lo que realmente representa que Jesucristo realmente haya venido, haya muerto en la cruz, haya intercedido por nosotros y por medio de Él podamos realmente vivir una vida victoriosa. Y por eso es que hoy vamos a continuar lo que implica ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y vamos a leer estos versículos, después vamos a ir desarrollando versículo a versículo para poder entender, poder comprender lo que realmente hoy el Señor tiene para nosotros. Entonces, eh, vamos a leer Romanos capítulo 28. Capítulo 8, digo bien, desde el versículo 28 al 39. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios sentado, intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? O como está escrito, por causa de ti somos muertos, todos, eh, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vemos realmente versículo tras versículo, Pablo hablando y hasta siendo redundante, hasta dando muchos ejemplos para que nos quede claro, para que no tengamos duda, que realmente tenemos victoria en Cristo Jesús, que realmente por medio de Él alcanzamos salvación, somos justificados, no hay quien pueda condenarnos, Él intercede por nosotros. Como dice, si el Padre no escatimó, inclusive para darnos hasta su propio Hijo, lo que es más valioso para el Señor, ¿cómo no nos va a dar lo demás? Que es su salvación, su gracia, su misericordia, su amor, la eternidad que Él nos promete. Entonces, ¿cómo Él no va a cumplir todo lo que nos ha prometido? Entonces, vamos a ir desarrollando versículo a versículo y vamos a entender realmente lo valioso que es nuestra salvación y que está seguro en el Señor y que nada ni nadie realmente va a poder apartarnos de esa maravillosa salvación. Y empieza Pablo diciendo en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces lo primero que Pablo hace es decirnos que si nosotros amamos a Dios, si realmente vivimos para Él, todas las cosas nos van a ayudar para bien. En otra versión decía, todo coopera para un
buen final, para un bien que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, aún lo que está diciendo acá Pablo, aún las cosas, no importa lo que estemos atravesando, aún las cosas negativas, las adversidades, aún las situaciones difíciles que podamos pasar, hasta eso Dios usa para nuestro bien. No solamente las cosas buenas nos van a ayudar a bien, sino que inclusive las cosas malas, las cosas difíciles, hasta la disciplina. Dice en Hebreos 12 que Dios al que ama, disciplina, dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos que entender que aún eso Dios usa a nuestro favor. ¿Por qué? Porque eso hace que nos enderecemos, hace que aprendamos nuestra lección, hace que nosotros podamos realmente buscar del Señor. Entonces, ninguna otra cosa puede realmente separarnos de Dios. Y si amamos realmente al Señor, aún las adversidades, aún las tribulaciones, todo va a operar para nuestro bien. Todo tiene un propósito. Nada es casual. Entonces, por eso dice Pablo empezando esta parte desde el versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y después va a ir desarrollando a qué se refiere a los que son llamados conforme a su propósito. Y ahí continúa en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, sabemos que a todos los que aman a Dios, todo les ayuda bien? ¿Y a qué se refiere? Ya vimos eso, pero ¿a qué se refiere cuando dice esto es a los que conforme a su propósito son llamados? Habla de aquellos que Dios escoge para salvación. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esta palabra conocer no quiere decir que Él sabía, como muchos quieren enseñar, ¿no? En realidad el Señor sabía quién le iba a escoger, quién no le iba a escoger. Y en base a eso, en ese conocimiento, Dios escogió a aquellos que Él vio en el futuro que iban a aceptarle y obviamente condenó a aquellos que le rechazaron. Pero nosotros vimos ya en el capítulo 3 de Romanos que no hay ni un solo justo, no hay quien haga el bien. Nadie realmente se acerca a Dios. Podemos buscar otra vez ahí cerquita en Romanos 3. En el versículo 9 de Romanos 3 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos, que ellos pensaban que eran superiores, que los demás eran pecadores, pero ellos eran justos delante de Dios porque eran judíos, por su nacionalidad, porque eran descendientes de Abraham. Y Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, que todo lo que están bajo pecado, dice, como está escrito, que todos están, dijo bien, bajo pecado, tanto gentiles como judíos. Como está escrito, dice el versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie realmente pudo haberse acercado a Dios voluntariamente, genuinamente. Sabemos que tenemos libertad para escoger, pero nuestra libertad está totalmente esclavizada, muerta espiritualmente. Por eso dice Efesios 2, versículo 1, que nosotros estando en nuestra condición de muertos, en nuestro delito y pecado, en esa condición en donde no podíamos hacer absolutamente nada, dice Cristo nos dio vida. Habla del nuevo nacimiento, la regeneración. Entonces, Dios dice que nos escogió. Dice, y después de escoger, nos conoció, después dice, nos predestinó. Como dice el versículo 29. Dice, antes conoció, también los predestinó. Pero sabemos que ese conocimiento no se está refiriendo a que Él sabía a quién le iba a aceptar, porque nadie puede aceptar al Señor voluntariamente si Dios primeramente no hace una obra de regeneración, de nuevo nacimiento. Como dice Efesios 2, nadie realmente puede acercarse, no hay ni uno solo que realmente busca a Dios. Entonces, este conocimiento está hablando realmente de una elección que Él hace conforme a su voluntad, que no sabemos cuáles son los parámetros que Dios usa, pero Él dice que Él, conforme a su voluntad, Él escoge a quien Él realmente, del quien quiere tener misericordia, y se compadece quien quiere compadecerse.
pero sabemos y confiamos que su voluntad es perfecta. Entonces, en base a eso, del que Dios ya, desde antes de la fundación del mundo, ya nos escogió, no porque hayamos hecho buenas obras, como dice en Tito 3:5. Podemos buscar eso. Es un buen ejemplo también, Tito 3:5, de en qué condición nos escogió. No porque Él sabía que íbamos a escogerlo, porque hacíamos buenas obras. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Hablamos de la regeneración, que es lo que primero hace Dios para que podamos ver y voluntariamente escogerle. Dice, por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él no es que nos escogió porque vio que le íbamos a escoger. De hecho, dice que Él nos escogió. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, este conocimiento se refiere a su propósito, que Él ya conocía a quién Él iba a escoger para salvación por su gracia, por su voluntad perfecta. Y en base a ese conocimiento de su obra, dice, Él también ya predestinó. Como dice el versículo 29, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Jesús vino a hacer una obra. Él fue el primogénito, Él fue el primero en resucitar. Y ahora todos los que creen en Jesucristo no solamente son salvos de la perdición, sino que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y Él fue el primero en resucitar como evidencia realmente del poder de la salvación. Y nosotros también, si creemos en Cristo y morimos con Él, juntamente con Él vamos a ser resucitados. Versículo 30. Y a los que predestinó, continúa, a estos también llamó, el llamamiento. Como decía el versículo 28, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, a eso se está refiriendo Pablo en el versículo 28. Entonces, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una obra que Dios ya hizo, pero ahora se está plasmando a lo largo de la historia en todas las eras con todos los cristianos que creen en Jesús. El hecho que nosotros hayamos creído es porque Dios ya planeó eso desde antes de la fundación del mundo. Y no solamente planeó que podamos creer, sino que luego nos predestinó, dice, nos llamó, dice, nos justificó por medio de Jesucristo y se nos glorificó. Todavía no hemos sido glorificados los que estamos vivos. Aún no hemos sido glorificados porque dice que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Para los que estén vivos en la venida del Señor van a ser glorificados, transformados a un cuerpo incorruptible, y los que primeramente hayan muerto con Cristo van a ser resucitados. Entonces, esa glorificación que creemos, dice, Dios ya lo hizo en su mente, en su plan, antes de la fundación del mundo. Dice, ya nos escogió, pero eso lo va a ir plasmando a lo largo de la historia y en su tiempo perfecto. Pero eso el Señor ya lo hizo todo, y es llamativo que Él habla en tiempo pasado, como es algo que Él ya hizo y se va a cumplir. Y aquellos que Él ha escogido, Él va a preparar el momento para que puedan escuchar el Evangelio, para que puedan creer. Les va a abrir sus corazones, así como de aquella mujer en Hechos, que dice que Dios preparó su corazón para que el Evangelio resplandezca en su corazón. Así también en cada uno de nosotros hubo un momento de que Dios preparó, nos abrió, nos sacó la venda, como dice 2 Corintios 4:4, esa venda que el enemigo nos ha puesto para que no nos resplandezca el Evangelio, nos saca esa venda y podemos ver nuestra condición de pecador y nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, todo eso Dios ya lo ha hecho. Es algo que Él lo va a cumplir. Y la buena obra que Él empieza, dice Filipenses, la va a terminar. Entonces dice, ¿qué pues diremos a esto? A todo lo que el Señor ya ha hecho, de la predestinación, de la glorificación, justificación, que Él lo va a hacer con lo que Él escogió y que va a cumplir, y que realmente nadie va a poder interponerse a eso. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo empieza a decir, bueno, entonces, ¿quién puede argumentar ante el poder de Dios? De que no solamente desde antes de la fundación del mundo Él ya nos escogió, y que dice que ya nos glorificó, que ya nos justificó, que ya nos glorificó. Pero obviamente sabemos que todo eso se va a ir plasmando más adelante. Es lo mismo que
Cuando Pedro habla de la crucifixión, la muerte de Jesús en la cruz no fue algo que se ideó como un plan B después de que el hombre haya pecado en el huerto de Edén. Eso ya estaba plasmado antes de la fundación del mundo, como dice Pedro, que el sacrificio de Cristo, dice, ya fue planeado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos. Y así también. Hubo un momento en donde hemos empezado a existir, y hay un momento donde Dios obra para que podamos creer, nos saca el velo, y también va a haber un momento, ya también nos justifica y vivimos ahora para Cristo, va a haber un momento donde vamos a ser glorificados. Si nos toca estar vivos cuando venga Jesucristo, y si hemos vivido para Cristo, entonces vamos a ser, dice, transformados. Y si ya no estemos cuando venga el Señor, vamos a ser resucitados en un cuerpo glorificado. Entonces, eso se va a plasmar también en nosotros en un momento. Pero lo que sí podemos estar seguros es que lo que Dios promete, lo que Dios hace, se va a cumplir. Nadie va a poder detenerlo. Y eso es lo que Pablo va a ir desarrollando a medida que vamos leyendo los versículos, de cómo realmente tenemos esa certeza y seguridad que Dios lo va a hacer. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién dice contra nosotros? Si el Señor está con nosotros, ¿quién va a poder estar en contra de nosotros? Y sigue en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, ¿cómo Él no va a cumplir, no va a dar todas las cosas? ¿A qué se refiere a todas las cosas? A su llamado, su predestinación, su justificación y, por último, la glorificación. ¿Cómo no nos va a cumplir todo eso? ¿Cómo no nos va a dar todo aquello si ya nos dio lo más importante? ¿Cómo Él no va a cumplir? Por eso es que nosotros siempre creemos en que la salvación no puede perderse, porque realmente es algo que Dios empieza y Él la termina. Entonces, aquellos que Él escoge realmente van a ser personas que genuinamente van a aceptar el Evangelio y van a permanecer, porque Dios mismo va a estar ahí intercediendo, guiándonos. Entonces, aquel que se aleja no es que perdió su salvación, sino que nunca realmente fue salvo. Fue de lo que dice Juan, una de las cartas de Juan, que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si eran de nosotros, verdaderamente salvos, verdaderamente hijos de Dios, no se hubieran ido. Entonces, nunca realmente fueron hijos de Dios. Pero aquel que realmente Dios ha escogido, ese va a perseverar hasta el final. Puede caer, pero Dios siempre lo va a levantar y lo va a sostener. Entonces, tenemos la confianza realmente, como dice acá Pablo, de que si Dios nos dio lo más importante, que es su Hijo, ¿cómo no nos va a dar lo demás, que es su salvación, su vida eterna? Que es la de poder realmente permanecer fiel hasta el final. ¿Cómo no nos va a dar realmente todas las herramientas para que podamos realmente perseverar hasta el fin y ser fiel a Dios? Entonces dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie puede acusarnos, porque dice, Dios es el que justifica. Si Dios nos justifica, no hay nadie que pueda acusarnos. El adversario, dice en Apocalipsis, está día y noche acusándonos. Pero esas acusaciones Dios no lo toma en cuenta, porque por medio de Jesucristo y a través de Jesucristo Dios nos ve realmente con complacencia, con un amor complaciente, porque realmente Dios nos justifica a través de Jesucristo. Después dice, ¿quién es el que condenará? Versículo 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién, dice, nos va a condenar? Primeramente, ¿quién nos va a acusar? Nadie puede acusarnos, porque estamos justificados delante de Dios por medio de Jesucristo. Y ahora dice, ¿quién, dice versículo 34, nos condenará? Nadie. Antes estábamos condenados ciertamente, por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, por medio del sacrificio de Jesús, y ahora porque hemos aceptado al Señor y creemos en Él y vivimos para Él, entonces no hay forma que seamos condenados, porque Jesús, a través de su sacrificio, nos dio la victoria. Por eso dice, somos más que vencedores. Por eso es que realmente Satanás ya no puede hacer nada en contra de nosotros, porque fue vencido. Como dice en Colosenses, ahí en la cruz se exhibió su derrota. Ahí Dios mostró realmente su victoria. Y en la resurrección lo confirmó y nos dio la certeza de que realmente así como Él resucitó y la muerte no pudo contra Él, también no va a poder contra aquellos que creen en Jesús y viven para Él.
Y después continúa. Primero dijo, ¿quién va a acusarnos? Nadie. Nadie puede acusarnos porque Dios es el que justifica. Ahora dice, el versículo 34 dice, ¿quién nos condenará? Nadie puede condenarnos porque Cristo, al morir en la cruz y al derramar su sangre, Él tomó nuestro lugar. Entonces, por medio de Él, nosotros somos salvos de esa condenación que merecíamos. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y después empieza a hacer varios ejemplos de realmente, para dimensionar cuán poderoso es Dios y que nada realmente puede separarnos. Empieza a citar varias situaciones. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35. Y empieza a decir, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada de las situaciones, de las peores situaciones que podamos imaginarnos, que podamos atravesar, si realmente nos hemos acercado a Dios con una fe salvadora genuinamente y nos hemos entregado totalmente a Dios y reconocemos que somos pecadores y le aceptamos al Señor como nuestro Señor Salvador y vivimos para Dios. Dice Pablo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, nada no va a ser, ni siquiera espada. Espada habla de muerte, ¿verdad? La espada siempre representaba el peligro de muerte, es decir, ser asesinados, morir a causa de Cristo. Ni siquiera la muerte podrá separarnos de Dios. O sea, va como que creciendo las dificultades. Primero habla de tribulación, después habla de angustia, ¿verdad? Ni siquiera angustia, después persecución, pueden seguirnos. Hambre, ¿verdad? Podemos tener a veces situaciones difíciles económicamente, pero ni aún eso nos va a separar porque Dios mismo va a estar ahí sosteniéndonos. Dice, ni peligro y ni siquiera la espada o la muerte. Aún si por causa de Cristo somos asesinados, ¿verdad? Se nos quita la vida, aún ahí no podemos ser separados del amor de Dios porque trasciende esta vida lo que el Señor nos da. Por eso dice Jesús, no tengan miedo de aquel que pueda hacerles daño. Tengan miedo de aquel que tiene poder aún después de la muerte por las almas, que es Dios. Entonces, si estamos bien con Dios, si realmente vivimos para Él, entonces no tenemos por qué tener miedo ni siquiera de la muerte. Estamos seguros, convencidos de que realmente después de la muerte hay vida eterna para nosotros. Entonces, dice Pablo en el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas al matadero. Esa es la condición. La vida cristiana no es fácil, la vida cristiana no es color de rosa. Al contrario, vivir para Cristo implica tener inclusive mucho más dificultades, problemas, adversidades de las que teníamos cuando no le conocíamos. Pero tenemos la certeza de que con Él somos más que vencedores y nada de eso va a poder doblegarnos. Y aún así, en medio de la tormenta podemos tener paz, podemos tener gozo. Y porque nuestra mirada, como dice Pablo, está allí en los tesoros del cielo, no en las cosas terrenales. Por eso Pablo decía, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en la terrenal, ¿verdad? Entonces, si ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales, estas adversidades, estas cosas angustia, peligro que podamos tener en nuestra vida, no nos va a hacer decaer, sino que vamos a estar ahí fortalecidos. Como dice Hebreos 12, cuando decía que pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice que sigamos el ejemplo de Jesús, que Él no miró, dice, lo propio, la burla, todo lo que iba a sufrir. Él miró, dice, la gloria que iba a recibir después de eso. Y así también que nosotros podamos mirar más allá de todo y confiar en Cristo Jesús. Dice, versículo 37, antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Entonces, por medio de Jesús, somos más que vencedores. Entonces, nadie puede condenarnos, nadie puede acusarnos, dice, nadie puede realmente, como dice acá en el versículo 32, nadie puede acusarnos, nadie puede condenarnos. Y después dice, ni siquiera las dificultades, tribulaciones, ni aún la propia muerte puede separarnos del amor de Dios, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pablo, no conforme con los ejemplos que ya nos dio en el versículo 35 de angustia, tribulación, persecución, hambre, él continúa, digamos que, como que recalcando eso otra vez, pero añadiendo más cosas, diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá separarnos del amor de Dios. Ni los altos, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, ni siquiera cosas nuevas que se puedan crear, van a tener el poder de separarnos del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, todo eso podemos soportar porque, como dice el versículo anterior, que el Espíritu dice, intercede por nosotros en la oración, en nuestra vida. Y también dice que Jesús dice, como dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó. Y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado, dice 1 Juan 1:9. Abogado tenemos delante de Dios. Entonces, tenemos la seguridad que si vivimos para Cristo, si nos entregamos a Dios, aunque vengan las dificultades, las adversidades, dice Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Nos da la fortaleza, nos da esa luz que necesitamos, nos instruye, inclusive nos exhorta y hasta nos disciplina cuando, como dice en Hebreos 12, nos portamos mal. Porque Dios, al que ama, dice, disciplina. Al que ama, realmente endereza en su camino. Porque Dios no tiene a hijos como a bastardos como hijos. Entonces, el Señor realmente hace toda una obra. Y eso es lo que estamos viendo y hemos visto hoy en nuestro estudio. En donde realmente somos más que vencedores en Cristo. En donde sabemos que aún las tribulaciones, las adversidades, las angustias, inclusive el peligro de muerte, todo eso podemos confiar que nos ayuda bien y que Dios lo usa siempre para nuestro propósito. Como vemos en el Antiguo Testamento, inclusive Dios, las adversidades usaban para el bien de Israel. Inclusive usaba a personas que no conocían a Dios para hacer su disciplina, su justicia, cuando usó al rey de Asiria, cuando usó al rey de Babilonia, para cumplir realmente su castigo para Israel por su desobediencia. Pero todo eso siempre fue por su bien, para corregirlo, para encaminarlo. Y eso es lo que hace el Señor. Y podemos tener la confianza de que nada nos puede separar del amor de Dios. Que lo que Él hace es perfecto. Él desde antes de la fundación del mundo dice, ya nos escogió. Dice, ya nos conoció, ya nos justificó. Y por último dice, ya nos glorificó. Aunque sabemos que eso va a ser en el presente. Él ya lo hizo en el pasado. Él ya determinó y concretó eso y lo va a cumplir en cada uno de nosotros cuando nos toque, ya sea morir antes que venga Cristo o estar presentes cuando sea la venida de Cristo. Tener la certeza de que Él va a glorificarnos en un cuerpo realmente sin pecado, como dice la palabra, incorruptible, para poder estar eternamente con Dios. Entonces, eso es lo que hoy queríamos compartir de este estudio. La semana que viene ya vamos a estar empezando el capítulo 9. Entonces, hoy terminamos este capítulo 8. Creo que hemos aprendido varias cosas, ¿verdad? De que somos más que vencedores en Cristo, de que Dios en su salvación hizo algo perfecto. Desde antes de la fundación del mundo ya nos escogió y que nos da su certeza, la seguridad que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, ni como dice una parte, ni siquiera cosa creada, o sea, ni siquiera algo nuevo que pueda crear el enemigo, nuevas maldades, nada va a poder separarnos del amor de Dios. Y por eso es que Pablo celebraba en el último versículo del capítulo 7 diciendo, gracias doy a Dios, en el versículo 21 de Romanos 7, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo aquí. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gracias, él daba al Señor por todo lo que después habló en Romanos 8. Entonces, el punto central podríamos decir que somos más que vencedores en Cristo, que Él realmente nos ama, que Él realmente intercede por nosotros y que nada nos podrá separar de nuestro Dios. Y que si realmente hemos resistido y hemos perseverado en nuestra fe, en nuestro camino, es porque Él siempre estuvo intercediendo por nosotros.
Él no hace cosas a medias, no es que nos da la salvación y después deja todo a nuestro cargo. Obviamente tenemos nuestra responsabilidad, pero aún en nuestra responsabilidad para vivir una vida de santidad, si genuinamente hemos aceptado al Señor, si realmente hemos venido a los pies del Señor porque creemos que Él es nuestro Señor y Salvador, de igual manera Él está atrás de nosotros, empujándonos, llevando el yugo con nosotros. Como dice tu palabra, intercede por nosotros y nos da la fortaleza para permanecer. Como dice el salmista, Él nos sostiene. Entonces, vemos acá en el estudio que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, así terminamos el estudio de esta noche y la semana que viene vamos a estar continuando ya desde el capítulo 9. Entonces, me despido de ustedes. Que el Señor les bendiga.